La presentación de Jesús en el templo. A los 40 días, José y María, siempre fieles a los preceptos de la ley, suben al templo de Jerusalén para las ceremonias de purificación y rescate. María, la toda pura, la inmaculada, no tenía necesidad de purificación ni de liberarse de mancha alguna, ni siquiera legalmente. Pero no debía distinguirse de las demás, debía continuar en el anonimato como todas las madres de Israel que iban aquel día a pedir al sacerdote la purificación ritual. Con la humildad que forma parte de su naturaleza y que es sometimiento a todos los deseos de Dios, se pliega a una obligación que no le concierne. La ley preveía también el rescate de los primogénitos a cambio de 5 siclos de plata. Lucas no menciona este particular. La ley, por otra parte, hacía una excepción con los hijos de los levitas. En efecto, estos estaban consagrados al Señor desde su infancia y para toda la vida, así pues, no tenían que ser rescatados. Lucas asimila a Jesús a los descendientes de Leví, aunque no afirma explícitamente que el niño pertenezca a dicha casta sacerdotal, ve en él al santo, al consagrado por excelencia, y, por ese motivo, le aplica la excepción prevista para los levitas. En consecuencia, el ceremonial que domina esta escena no es el de la purificación y el rescate, sino el de la presentación. Para ponerle tan de relieve, Lucas recuerda quizá que el joven Samuel había sido presentado en el templo de Yahvé en Silo, y también la profecía de Malaquías, y vendrá a su templo el Señor que buscan. Y purificará a los hijos de Leví, para que ofrezcan a Yahvé oblaciones en justicia. Una ofrenda, como es debido, una ofrenda digna de Dios por vez primera, esto es lo que María y José llevan al templo. Así pues, la mañana del 40º día se ponen en camino hacia Jerusalén con su ligera carga entre los brazos. Se acerca la primavera, hace un día fresco y soleado, las primeras briznas de hierba verdean a los lados del sendero y las primeras anémonas asoman sus rojas cabecitas, los almendros están en flor. Pero esta alegría de la naturaleza es nada comparada con la suya. Por primera vez desde el nacimiento del niño, suben al templo. Por primera vez van a presentar a su hijo en la casa del Padre. Como al llegar a Belén, recitan los salmos de la subida, que acompañaban la marcha de los peregrinos camino de la ciudad santa para proclamar su gozo indescriptible. Y cómo resuenan en María y en José los versículos del Salmo 131. No se ensoberbece, oh Yahvé, mi corazón ni son altaneros mis ojos, no corro detrás de grandezas ni tras de cosas demasiado altas para mí. Antes he reprimido y acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Llegan al templo mezclados con la gente. A uno de los comerciantes que invaden el atrio le compran por medio siclo 2 tórtolas destinadas al sacrificio, 2 tórtolas y no un cordero, porque son pobres y aún delante de Dios mantienen su condición. Luego cruzan bajo los altos pórticos, llevando José las tórtolas y María al niño. Se sienten emocionados, intimidados, pero profundamente felices. Llegan ante el sacerdote, quien se dispone a recibir la ofrenda. Es radical el contraste entre el brillante esplendor del templo, sus sacerdotes lujosamente revestidos y la suntuosa liturgia al lado de esa pareja de jóvenes que parece un poco perdida y en la que nadie se fija. Pasa tanta gente al día. Pero, mirando las cosas desde el interior, el contraste es mucho más emocionante, por eso, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El templo y su esplendor desaparecen comparados con esta ofrenda digna de Dios. Solo existen ese niño y su padre, que lo mira con amor. María y José entreven el alcance de su gesto. Pero en su interior experimentan también una de las más auténticas alegrías del amor. ¿No consiste la felicidad en ofrecer al justo lo que se ama y quien se ama? Y, en ese momento, todo se une en la perfección. María y José están juntos, unidos por la más perfecta de las vocaciones conyugales, ofrecen lo que tienen de más preciado en el mundo, el Hijo que les viene de Dios. Y lo ofrecen a aquel a quien han consagrado su vida. La alegría de ofrecer que yace en el fondo de toda unión humana encuentra en ese Padre,
esa madre y ese hijo su cumplimiento más elevado. ¿Serán los únicos en comprender? No. Si los sacerdotes y todos los demás permanecen indiferentes, hay dos personajes que se destacan para dirigirse hacia ellos. El primero es un hombre llamado Simeón. ¿De quién se trata? No hay nada que lo distinga especialmente, no es un dignatario, ni un sacerdote, ni viene al templo a cumplir ninguna función. Es propiamente un desconocido, de condición modesta, como todos los que nos presenta Lucas en su relato de la infancia. Este, sin embargo, va a decir cosas grandes, y las últimas, terribles. Toma al niño de los brazos de María y empieza a profetizar. Sus palabras tienen a la vez la dulzura del abandono en Dios en el atardecer de la vida y la exaltación sobrenatural de haber contemplado, antes de morir, la salvación que has preparado ante la faz de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La misión de Jesús se amplía así hasta dimensiones mundiales, en efecto, será el Salvador de su pueblo, pero también el que salve a la humanidad. Una alegría nueva embarga a María y a José, es, sin embargo, una alegría breve, porque Simeón, volviéndose a María y dirigiéndose solamente a ella, añade, mira. Este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel y como signo de contradicción. De este modo, los hombres que viene a salvar se dividen en dos campos, los que estarán con él y los que estarán contra él. ¿Será posible que su hijo, el hijo de su amor, no sea amado? Y la voz de Simeón se hace aún más grave, y a ti misma, una espada te atravesará el alma. ¿Cuáles son las reacciones de José y María ante este anuncio? Para María la metáfora de la espada, tomada o no de la Biblia, se refiere a ella misma, significa que sufrirá. ¿Hasta qué punto? No se sabe, pero de antemano hace prever lo peor, toda la pasión está contenida en esa profecía. Desde ese momento María ya no podrá volver a mirar a Jesús sin pensar en las luchas y los padecimientos que le aguardan, sin sentir el filo de la espada. Pero al mismo tiempo le invade una alegría extraña y nueva, si Jesús sufre, ella sufrirá con él, y ello será la consagración última de su amor. Y José, al oír a Simeón, piensa en Jesús, naturalmente, pero también en María, que va a convertirse en la madre de dolores. Y, al imaginarlo, una espada lo atraviesa a su vez, ¿qué hombre no se sentiría torturado ante la idea de que aquella a quien ama llegue hasta la agonía del corazón? ¿Y no pensará también en sí mismo, o mejor dicho, en su misión de guardián y protector? Simeón solo se ha dirigido a María. Habrá que entender que él, José, no estará con ellos cuando su esposa y su hijo sufran hasta morir. Es necesario un valor sobrehumano para soportar esta idea y una fe heroica para abandonarse a la voluntad de Dios. Porque hace falta más valor y más fe para dejar en medio del peligro a los que se quiere que para acompañarlos y ayudarlos. En ese momento, surge junto a ellos una figura nueva, una ancianita arrugada, menuda, a la que todo el mundo identificaba con los muebles, los utensilios y las columnas del templo. Se llamaba Ana, pero ¿quién lo sabía? Había estado casada, al quedarse viuda se dedicó a la oración, invisible para todos, solo era sombra y silencio en medio del ruido y los fastos. Y he aquí que la sombra muda empieza a hablar. Se dan la vuelta, sonríen. ¿Qué le ocurre? Daba gloria a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mientras la gente se arremolina a su alrededor, José y María se retiran, no son ellos los que tienen que anunciar la nueva, son solamente el padre y la madre, no los apóstoles. Pero esta última visión, tan inesperada, les persigue y les devuelve la alegría que se acababa de ensoberbecer. Sí, después de todo, lo que tienen en sus brazos es la salvación del mundo y no hay sufrimiento que pueda disminuir esta certidumbre. Sí, ese pequeño ser, sobre el que pesa un destino prodigioso, pero que de momento no es más que su hijo, está con ellos. La presentación de Jesús en el templo es un capítulo del libro No temas recibir a María tu esposa por Henri Caffarel del año 1983, y publicado nuevamente en 1993.